En este video vamos a crear las orugas del tanque. Entonces comencemos. Dentro del Cinema 4D hay 4 diferentes vistas. Entonces si presionamos F5 podemos ver las diferentes vistas que hay. Esta es la perspectiva. Si creamos un cubo acá podemos ver los objetos en las diferentes vistas que hay. Vamos a navegar acá. Esta tab es la vista de planta desde arriba hacia abajo. Este es desde la derecha, right, y desde el frente. Entonces aquí estamos viendo el objeto desde la derecha del objeto y aquí estamos viendo de frente hacia el objeto. Entonces lo que necesitamos hacer es, yo voy a darles el link de la imagen esta que voy a usar para el diente de la oruga. Entonces para mientras voy a borrar este objeto y voy a ir acá a la vista de frente que es F4, este es F1, F2, esta otra vista F3 y F4. Entonces voy a presionar F4 para ir a la vista de frente y presiono Alt V para ir a las opciones del viewport, que es la vista. Entonces aquí hay varias opciones, tenemos que ir a la que dice back y le hacemos clic aquí en el viewport y tenemos que buscar la imagen esta que yo les voy a proporcionar con un link para el diseño este que necesitamos para el diente de la oruga. Entonces ahí ya lo tengo yo, ahí donde ustedes lo descarguen. Le hacemos doble clic y vamos a encontrar esta imagen que de ahí es que vamos a modelar. Entonces aquí le vamos a cambiar el tamaño, tiene 800 por 800, le vamos a poner 73. Y si tiene esto activado, va a cambiar los dos valores al mismo tiempo. Entonces ya tenemos la imagen de la forma del tamaño que la necesitamos. Solo vamos a ir aquí al modo de alfa y necesitamos, este es un PNG, entonces tiene transparencia, esta parte blanca es transparente, pero para activar la transparencia necesitamos ir acá en modo de alfa y es normal. Entonces ahí sí podemos ver la transparencia que tiene la imagen. Entonces este diente de la oruga lo vamos a hacer a partir de un cubo, como ustedes van a ver, es algo muy sencillo. Y vamos a comenzar ahora. Entonces vamos a crear un cubo. Como podemos ver, el cubo es mucho más grande, aparece mucho más grande de lo que necesitamos. Entonces vamos a usar aquí un tamaño determinado que yo ya medí el diente que usé yo para hacer el modelo original. Entonces el tamaño en X es 67, el tamaño en Y es 28 y el tamaño en Z, que es la profundidad, es 4.5. Entonces ya podemos ver que es más o menos del tamaño en que lo necesitamos. Y pues vamos a mover esto. Después lo voy a lograr mover un poco. Pero para mientras voy a regresar a la vista con F1. Regreso a la vista de perspectiva para que vean qué es lo que estamos haciendo. Ese es el cubo que hicimos. Regreso a F4. Y ahora sí voy a mover esto un poco para arriba. Y voy a hacer este objeto, lo voy a hacer editable presionando C. Entonces ahora sí ya puedo, con los atajos del teclado que vimos en el primer video, puedo seleccionar los vértices, los segmentos o las caras del objeto. Entonces lo que voy a hacer primero es crear estos cortes. Este es un cuadro, este es un cubo, como ven no tiene ninguna división. Entonces lo que voy a hacer primero es dividirlo de la forma que necesito para poder deformarlo. Entonces eso se hace con una herramienta que se llama cuchillo. Entonces la herramienta cuchillo knife es con K, presionamos K y ya podemos cortar. Entonces lo que necesitamos es ir aquí al modo loop, que quiere decir alrededor de todo el objeto, y desactivamos esto que lo restringe el corte a la selección. Entonces si tuviéramos solo un segmento seleccionado, solo cortaría ahí, pero como necesitamos cortar en todos los segmentos a través de todo el objeto, necesitamos desactivar esto. Entonces el corte se hace así muy simple, solo ubicamos el cursor sobre el lugar donde lo queremos cortar y le hacemos clic y ya vieron, y ya aquí hay un corte. Entonces si vemos acá, vemos que hicimos un corte. Entonces regreso con F4 y lo que tengo que hacer es deformar el objeto, como van a ver. Entonces presiono 1 para que quiero mover estos dos vértices, y con la tecla 0, si presionamos 0, cambiamos al modo este de selección, que es un rectángulo de selección. Entonces podemos seleccionar, pero yo quiero seleccionar ahorita. Si selecciono aquí desde el frente, voy a seleccionar solo los dos vértices que están al frente, pero yo quiero seleccionar todo como que lo estuviera haciendo así. Entonces para hacer eso
tengo que desactivar esta opción que dice solo seleccionar los elementos visibles. Como estos dos vértices están al frente, cuando selecciono, solo selecciono los que están al frente, pero si quiero seleccionar a través de todo el objeto, lo desactivo. Entonces ya cuando selecciono, selecciona todos los a través de todo el objeto, y si hubieran más pues selecciona más. Entonces regreso a F4. Con F4, ahora con T, con la tecla T es para escalar o hacer más grande o pequeño. Entonces ya puedo hacer más grande esto, y lo que necesito es hacerlo más pequeño. Y después presiono E para moverlo. Y voy a darle más o menos el tamaño que tiene esta parte de acá de enfrente. Entonces eso lo voy a hacer más o menos al cálculo. Y entonces ahora voy a ir otra vez a cambiar de la herramienta para escalar, para hacer más grandes los objetos, para agrandar y hacer más pequeño. Voy a cambiar a la herramienta que tenía antes, y eso se hace con la tecla de espacio. Entonces presiono spacebar o la tecla de espacio y regresa a la herramienta que tenía antes, que es este cuadro de selección. Entonces con esto selecciono el vértice que tengo acá, lo voy a seleccionar, selecciono el vértice y muevo esto. Entonces voy a mover los vértices, así voy a ir moviendo los vértices para dejarlo como están estos que tengo aquí en la imagen de referencia. Entonces voy a mover esto otra vez y lo voy a mover aquí a la esquina. Después selecciono esto, y no tiene que ser exactamente perfecto, pero sí tiene que tener cierta coherencia con la imagen que tenemos de fondo, porque para eso es la imagen, para que quede similar, ¿verdad? Entonces ahora voy a regresar a la herramienta para cortar, para crear cortes con K, y lo que quiero hacer ahora es cortar todos estos segmentos que son los que de arriba a abajo, que es lo que le va a dar la definición al objeto. Entonces voy a cortar uno acá, voy a hacer otro corte, y lo que me estoy ubicando o fijando es que el vértice de arriba quede alineado con este de arriba, y después pues el de abajo, este de abajo, pues ya lo muevo manualmente. Entonces aquí voy a tratar de hacer los cortes. Hago otro acá, otro corte acá y otro corte acá. Acá había uno último, pero lo voy a dejar para después porque necesito mover esta parte, entonces ya poco a poco voy a ir cortando. Entonces con spacebar, con la tecla de espacio, otra vez le doy y regreso a la herramienta que tenía. Entonces voy a seleccionar este vértice y ya muevo el vértice donde lo necesito. Entonces así vamos modelando y colocamos los vértices donde los necesitamos, ¿ok? Entonces voy seleccionando acá, voy seleccionando aquí para mover esto. Se puede mover como les expliqué en la clase anterior, en la lección anterior. Lo puedes seleccionar, mover con las flechas, o se hace clic afuera en cualquier lugar del espacio cuando está en mover, en el modo de mover, y pues lo puedes mover a donde lo necesites. Entonces voy a regresar a la tecla de seleccionar, y es para no tener que estar cambiando de modo al modo mover, pues uso aquí este elemento azul, que es lo que lo mueve. ¿Okay? Entonces no es, la verdad, modelar esta pieza no es difícil. Lo único es que la imagen del fondo pues ayuda bastante, y por eso pues la voy a poner ahí en el internet para que la puedan tener. Ok, entonces ahora que ya está esta, voy a regresar con F1 y ven que ahí la pieza va tomando forma. Voy a regresar con F4, y entonces ahora lo que necesito hacer es dos cortes. Si se fijan, tiene un corte hacia lo largo y tiene otro arriba de ese último para hacerle estos dos cortes. Entonces eso es igual de simple. Presiono K para regresar a la tecla para cortar, para hacer un corte, y voy a buscar que ya sea esta parte del final o esta parte de acá de este otro lado, de este otro extremo, pues quede alineado. Entonces le hago clic ahí, y ya vieron que hicimos este corte de acá. O si regreso a F4, voy a hacer el corte de acá, y si se fijan pues hay una parte que hay que mover más, pero lo vamos a hacer. Entonces regreso al modo de vértice con 1, perdón, y voy a regresar aquí a seleccionar, y estos vértices los voy a ir moviendo así para dejarlos donde tienen que estar, donde está la imagen de referencia. Entonces otra vez no tiene que ser exacto, pero ayuda de algo pues dejarlos como está. Entonces
como vemos, ya dejé, estos vértices están casi exactamente donde estaban los otros. Solo es cuestión de paciencia y voy a tratar de hacer esto pues relativamente rápido para no tomar mucho tiempo, porque de todos modos no es la gran ciencia, no es difícil, pero después de hacer un par de piezas así, pues ya van a saber que lo que sigue, que es el paso que sigue, y pues ya no van a necesitar estar viendo todo el video, pero de todos modos pues yo pienso que no está de más hacer los pasos. Bueno, entonces voy a hacer este último corte que no lo había hecho porque estos estaban ahí en medio. Entonces con K vengo y ahora que este de enfrente está en el lugar donde tiene que estar, pues este corte nuevo ya queda en su lugar. Entonces salgo al modo objeto con 4 y regreso con F1 a la vista, y esa es la forma que queríamos. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es darle la apariencia que necesita tener aquí en la parte de atrás, y esto se hace pues seleccionando las caras de aquí atrás. Voy a presionar 3 y E para seleccionar o mover o cualquiera de estas formas de selección. Yo generalmente selecciono presionando E, que es el atajo para mover, pero entonces solo seleccionas ahí. Y vamos a dejar sin seleccionar estos tres, 1, 2, 3 y este que es ahí, que está aquí en medio, que es el cuarto, para darle la forma que necesitamos al objeto y al diente este de la oruga. Y pues después de que hayamos seleccionado haciendo clic y manteniendo presionada la tecla Shift para seleccionar varios al mismo tiempo, pues después presionamos D, que es para extruir, y con esa función pues podemos crear la definición que necesitamos aquí en el objeto. Entonces ahorita no van a ver que tenga mucho sentido esto, pero en un momentico van a ver cómo termina. Ok, entonces ahora que ya extruimos eso, lo que planeo hacer es copiar esta parte al otro lado para no tener que hacer lo mismo dos veces. Entonces aquí, ahora que ya hice esto, voy a presionar delete o suprimir y voy a borrar estas caras que tenía ahí. Entonces el chiste o lo que se pretende es que esta orilla de afuera del objeto se una al otro lado del mismo objeto. Entonces lo que se hace es hacer una simetría, que lo que hace la simetría es duplicar de un lado a otro. Entonces, para mejor ilustrar esto, y para ilustrar por primera vez lo de las vistas, voy a presionar F5 y aquí puedo ver el objeto desde arriba, desde la vista de planta. Entonces para ir a esta vista es F2, entonces presiono F2, y lo que necesito hacer para que este objeto se duplique como yo quiero que se duplique el otro lado es mover este punto, que es el eje del objeto, aquí a la orilla. Entonces para mover el eje lo que se hace es entrar al modo de eje, que es este botón, y lo podría mover así a mano, pero hay una función mucho más conveniente para esto, que es que vamos acá a Mesh, centro del eje, le hacemos clic aquí en centro del eje, y lo que estamos pretendiendo es mover el eje en X a la parte máxima en el eje Z. ¿Ya? Entonces le vamos aquí a ejecutar y vemos que el eje se mueve aquí a la orilla, que es el punto más lejano en el eje en Y, en eje en Z. Entonces regreso con F1 y ahora que ya tengo esto listo, que ya moví el eje, antes de continuar lo que voy a hacer es mover ahora sí a mano este eje acá al centro de esta parte del objeto, que es donde supuestamente si este objeto rotara, si este diente rotara sobre una cadena, rotaría no desde la punta, porque ahí no es donde va la cadena, sino desde la parte de esta sección. Entonces aquí es donde necesitamos colocar el eje para que rote bien. Bueno, entonces presiono F1 para regresar y ahora sí vamos a lo de la simetría. Entonces para activar la simetría lo que se hace es presionar Alt y vamos acá a este icono y aquí buscamos, le hacemos clic y sin soltar el botón del mouse buscamos este objeto que es la simetría. Entonces como tenemos activada presionada la tecla Alt, la simetría va
actuar automáticamente sobre el objeto que tenemos seleccionado, porque de lo contrario, si solo buscamos acá y le damos en simetría, pues tendríamos que venir acá y activar mover o hacer el cubo un hijo del objeto de simetría. Entonces es mucho más rápido si solo presionamos Alt y buscamos la simetría y está listo. Entonces, pero de todos modos la simetría no es de esa forma que la necesitamos, sino que tenemos que ir acá a las opciones y activar la simetría en X y Y, que es el plano que necesitamos. Entonces, como pueden ver, creamos un objeto, la mitad del objeto, y con la simetría pues estamos haciendo un objeto completamente simétrico, que es igual de los dos lados. Entonces ahora lo que necesitaríamos hacer es suavizar este objeto, suavizar o subdividir este objeto para que quede mejor. Entonces otra vez venimos acá, presionamos Alt y hacemos un objeto de subdivisión, que esto es, estamos modelando por subdivisión. Entonces necesitamos activar el objeto de subdivisión. Entonces ahí ya lo activamos y como pueden ver, como teníamos presionado Alt, lo hizo un hijo, hizo estos dos objetos hijo del objeto de subdivisión. Entonces si se fijan, ahí está más o menos la pieza, se mira mejor, pero se mira demasiado suave, se le dice. Entonces lo que tenemos que hacer es darle más definición. Entonces solo para ilustrar voy a crear una copia de esto. Para crear una copia de un objeto solo se selecciona el objeto, presionamos control y arrastramos aquí con una de las flechas a donde queremos ubicar el objeto. Entonces ya vemos que copió el objeto y este es el objeto original y esta es la copia. Entonces le voy a hacer aquí doble clic solo para ilustrar cómo se renombra un objeto, copia, y voy a trabajar sobre este objeto que es el que sí voy a usar. Al final voy a terminar eliminando la copia. Entonces lo que voy a hacer es voy aquí al objeto cubo, que bueno, podemos cambiar el nombre a diente. Aquí está, solo para mientras. Entonces lo que necesito hacer, otra cosa, para activar, si miran, yo le estoy presionando Q y cambia el objeto. Aquí estoy desactivando este objeto de subdivisión. Si estoy en el objeto que está siendo subdividido y presiono Q, entonces puedo desactivar y activar para no estar viniendo acá y haciendo eso. Entonces solo con Q, y así puedo ver el cambio que está haciendo el efecto que tienen los cambios que estoy haciendo sobre el objeto. Entonces voy a presionar, lo que voy a hacer es darle más definición a este objeto. Entonces aquí primero voy a presionar NB para ver la malla de los objetos. Entonces aquí puedo ver la malla del objeto subdividido y voy a ir aquí a Display y voy a darle aquí en Isoparms. Entonces estos Isoparms es una mejor forma de ver la representación de la malla en los objetos. Entonces voy aquí a diente, voy a entrar al modo de segmentos, presiono U y sin mover el mouse presiono B y le hago clic. Entonces va a seleccionar todo alrededor de los segmentos de este objeto de la forma que yo necesito. ¿Okay? Entonces después presiono M y después sin mover el mouse F, y lo que voy a hacer es crear dos cortes. Es una herramienta similar a la del cuchillo para cortar, pero si aquí le hice clic y si miran, si muevo el mouse a la derecha o a la izquierda, están viendo que puedo hacer varios cortes al mismo tiempo, y lo que necesito son dos cortes. Ahora suelto, perdón, le hago los dos cortes, presiono Shift y puedo mover los segmentos o los cortes como yo quiera. Y si se fijan, a la derecha se están moviendo el otro lado. Estoy moviendo los cortes que estoy haciendo, pero se están moviendo también los cortes que está creando el objeto de simetría. Entonces eso es lo bonito, que se puede trabajar en solamente la mitad del objeto, y pues automáticamente los cambios se dan en el otro lado del objeto. Entonces ahora si presiono Q, pueden ver la diferencia entre este y este. Entonces lo que les estoy haciendo es dándole soporte al objeto para que no le suceda esto, que se vuelve una masa sin forma. Entonces aquí presioné K para hacer otro corte, y voy a hacer el último corte en este objeto. Se lo voy a hacer acá cerca del borde, o creo que lo voy a hacer más cerca todavía. Ok, ahí. Y ahora sí, voy a salir en modo de objeto con 4 y voy a presionar Q para ver qué es lo que pasa. Entonces si se fijan, este era el objeto antes
y este es el objeto después, solo haciéndole esos cortes. Entonces esos cortes estamos modelando por subdivisión, y ese es el resultado de algo tan simple como agarrar un cubo, cortarlo, subdividirlo, y después ya ven ustedes que haciendo los cortes como se deben, pues logramos un buen resultado. Ok, entonces voy a pausar un segundo y regreso para seguir modelando. Ok, entonces ahora que tenemos esta pieza del objeto, de la oruga, entonces vamos a eliminar esta que ya terminamos de comparar acá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar esta subdivisión, vamos a quitar esto de acá, vamos a arrastrar esto afuera, entonces la subdivisión queda afuera. Y lo que hacemos es que vamos a hacer otra simetría, porque son dos dientes de la oruga los que necesitamos. Ok, entonces lo que hacemos es hacer otra simetría, presionando Alt y buscando aquí el objeto de simetría. Y lo que sucede, vamos a mover esto aquí de ZY a XY, y tenemos una simetría exactamente en el mismo lugar. Entonces vamos acá a la simetría primera y la vamos a mover. Entonces lo que sucede es que tenemos dos objetos. Entonces es una copia, la mitad es esta es una copia de esta, y a la vez esta es la mitad, es la copia de solamente la mitad. Entonces trabajando así se pueden lograr resultados bastante rápido. ¿Ok? Entonces al final, después cuando hacemos esto, vamos acá a la simetría esta, y a esta si es que le aplicamos la subdivisión, porque no queremos aplicar dos objetos de subdivisión, primero a esta y después a esta otra, porque se puede usar uno para todo. Entonces presionando Alt y dándole aquí al objeto de subdivisión, subdividimos aquí los dos objetos a la vez. ¿Okay? Entonces aquí con 3 niveles de subdivisión en el editor y a la hora de render pues queda bien. Entonces voy a presionar N y después A para quitar la malla por un momento, y voy a desactivar aquí el grid o la cuadrícula para ver lo que tenemos. Entonces si miran, estos son objetos que bien podrían ser objetos metálicos, y como no lo vamos a estar viendo desde tan cerca como esto, el render no es tan cerca como esto, no vemos algunos defectos que se podrían tomar como defectos, pero al final así queda bien. Entonces vamos a ver, regresamos a la vista de lado y vamos a quitar presionando Alt V y haciendo clic aquí en el viewport, en la ventana. Vamos a desactivar la imagen que pusimos, que es esto con Show Picture, desactivamos la imagen. Entonces la imagen de referencia, entonces ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presionar NB para regresar a la malla, y ahora vamos a multiplicar esto. ¿Ok? Vamos a multiplicar esto, pero para eso vamos a hacer las ruedas como referencia. ¿Ok? O los aros. Entonces hacemos un cilindro. El cilindro lo queremos hacer en el eje Z. Z positivo lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer el radio de 110 para la rueda del frente y 100 de alto. Ok, entonces ahí tenemos esto. Vamos a ir acá a esta vista con F4, activamos la malla, y lo que vamos a hacer es que vamos a separar esto para que queden dos cuadros de estos y la mitad de uno. Ok, entonces voy a copiar, entonces los segmentos estos vamos a usar 12 segmentos alrededor, y vamos a copiar sosteniendo control y aquí con la flecha para movemos esto, y tiene que quedar más o menos lo mismo, dos bloques de espacio y a la mitad. Entonces a este le vamos a dar un tamaño de 82, perdón, de igual de 100, y este es de 82. Entonces voy a bajar esto porque la rueda de atrás si miramos en la referencia es más pequeña. Yo les voy a dar un link ahí en un archivo de texto para que vean un sitio donde alguien diseñó un tanque de estos en la realidad, entonces ese usé yo como referencia. Ok, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este objeto, este diente de la oruga que creamos, para darle vuelta alrededor de todos estos dos cilindros, que al final van a ser las llantas o las ruedas. Pero para eso usamos un objeto que se llama un cloner, que es un multiplicador.
para multiplicar ese objeto. Entonces ponemos el cloner, vamos aquí a MoGraph y después cloner. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer este. Vamos a escribir aquí, primero vamos a cambiar el nombre a esto y vamos a hacer rueda frente, y vamos a mover acá, a renombrar esto, rueda atrás. Ok, para ordenar esto voy a seleccionar los dos y solo para tener esto en orden voy a moverlo acá abajo. Entonces tenemos esto, este es el diente, le vamos a cambiar el nombre de diente. Y estos se pueden quedar así como están. Entonces vamos a hacer este diente, lo vamos a hacer un hijo del cloner, pero antes de hacer eso vamos a hacer la línea en la que van a ir los dientes. Entonces para eso vamos aquí a splines, estos son splines, son objetos, y vamos a hacer un rectángulo. Ok, entonces el rectángulo tiene que abarcar alrededor, tiene que ir alrededor de estas dos ruedas. Ok, entonces más o menos así, 7.25 tengo yo del ancho, si quieren seguir, si quieren seguir el mismo tamaño que tengo yo, y más o menos como 230 de alto. Ok, solo que este rectángulo lo vamos a hacer con el rounding. Aquí le podemos dar que las esquinas sean redondas. Entonces aquí lo que va a pasar es que este cilindro lo vamos a tener que mover al final, pero estos ahora solo lo vamos a usar para darle la posición a la oruga. Ok, entonces como les estaba diciendo, este cloner, este multiplicador, que lo que hace es clonar, vamos a clonar este diente. Ok, entonces hacemos el diente un hijo del clonador, pero en el clonador, aquí en el modo, le vamos a cambiar de lineal a objeto. Ok, entonces lo que va a pasar es que no va a pasar nada, y lo que tenemos que hacer es este rectángulo que hicimos con esta línea, primero le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner guía o el nombre que ustedes quieran, y entonces le hacemos clic y lo arrastramos. Perdón, primero seleccionamos el clonador. Ahora sí, tenemos que arrastrar esta guía aquí a este campo donde dice objeto. Entonces le hacemos clic a guía y lo arrastramos acá al campo este. Ok, entonces como ven, aquí ya está comenzando a multiplicar el objeto, y tenemos que aquí modificar algunos campos. Entonces aquí en distribución le vamos a poner even, que es parejo en todo el objeto, y aquí en transformación le vamos a cambiar la rotación. Ok, porque como podemos ver, si le damos vuelta a esto, dan vuelta a todos los objetos o los clones. Ok, entonces en ángulo, en pitch, que es esta P, le vamos a poner 90. Entonces ya tenemos esto, pero regresamos acá y nosotros necesitamos, por el tamaño del objeto, como yo ya lo había hecho antes, sé que necesito 34 copias. Ok, entonces vemos que se multiplica. Ahora regresamos a transformar, y ahí es donde le podemos dar la apariencia a la oruga. Ok, entonces podemos ver que ya le estamos dando ahí la forma. Y si vamos a la vista de la vista F4, perdón, podemos después ajustar el cilindro este que va a ser la rueda, pero podemos apreciar que ya estamos logrando la apariencia de lo que necesitamos. Ok, pero primero que todo hagamos un material. Este material le hacemos doble clic para hacer el material ahí, después le hacemos doble clic para entrar al material, y aquí en color voy a hacerle clic aquí en este campo de color, y voy a escoger el color de la pantalla. Entonces le hago clic acá y voy a escoger el color que tiene este objeto. Ok, entonces ahí ya cambia color, y este material lo voy a aplicar aquí al clonador. Entonces está usando el color S para todos los clones. Ok, entonces esta guía, este cuadro, rectángulo que creamos, necesitamos modificarlo un poco, porque aquí en la parte de abajo pues tiene una parte que cambia un poco. Entonces seleccionando la guía presionamos C, y ahora con 1 podemos entrar a los puntos y mover cambiar el rectángulo. Entonces si encendiéramos otra vez el clonador y cambiamos la guía, el rectángulo de guía con sus puntos, podemos cambiar la forma de la oruga. Entonces eso depende de cómo ustedes lo quieran usar. Igual si vamos aquí a clonador, vamos a objeto
y podemos cambiar acá. Vamos a ver Start. Aquí podemos cambiar varios parámetros de la oruga. Entonces podemos hacer, si animáramos esto, podríamos hacer como que se está moviendo, etcétera, pero no es eso lo que estamos haciendo. Entonces voy a regresar la oruga a como tiene que ser. Ahí está. Y lo que queremos es hacer un punto aquí en medio, crear un punto en medio de la guía para moverla un poco hacia arriba y le dé la apariencia que tiene el tanque original. Entonces lo que se hace es con la guía está seleccionada y en el modo de vértices hacemos clic derecho y buscamos aquí donde dice Create Point o crear un punto, y entonces el punto lo vamos a crear acá. Ok, ahora presionamos E o seleccionamos ese punto y podemos mover este punto. Entonces si activáramos otra vez el clonador, podemos ver que le estamos dando una apariencia diferente a la guía. Ok, entonces por el momento voy a mover esto, pero tengo que suavizar un poco esta esquina porque está muy acentuada. Entonces lo que voy a hacer es hago clic derecho y voy aquí a chamfer. Entonces con ese chamfer puedo modificar esa parte de la oruga o de la guía, que es lo que va guiando la oruga. Entonces ahora que le di eso, ya puedo activar esto y tengo un mejor resultado del que tenía antes. Ok, entonces voy a presionar 4 para regresar al modo de objeto y ya puedo observar qué es lo que está pasando con esto. Entonces estos cilindros al final los vamos a modificar. Entonces aquí está intersectando bastante con las piezas de la oruga, pero igual eso lo podemos hacer más grande o más pequeño como queramos. Entonces eso va a depender de lo que queremos hacer. Pero por el momento pues así es que se crean las orugas. Después vamos a multiplicar esto, lo podemos hacer ahora mismo. Así hacer otra copia. Pero igual eso lo vamos a hacer en otro video. Ok, porque necesitamos un par de pasos más y entonces eso lo vamos a hacer. Pero por el momento ahora les dejo la imagen con la que usé para hacer el diente. Y el link para que vean las referencias que usé o que se usan o que podrían usar. Si ustedes pueden buscar en internet. Y en el próximo video seguimos. Pero como ven, esto es más fácil de lo que parece. Ok, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.